Atención, esto lo cambia todo. La doctora Ana María Polo podría estar a punto de regresar, pero las negociaciones están que arden. La televisión la quiere de vuelta, pero con nuevas reglas. ¿Aceptará las condiciones o tomará el control total en el mundo digital? Una batalla de poder, principios y millones de dólares está en marcha. ¿Volverá sin censura o será el fin definitivo de Caso Cerrado? Suscríbete y no te pierdas ningún detalle de esta impactante historia. El teléfono sonó con insistencia en la casa de Ana María Polo en Miami. No era una llamada cualquiera. Al mirar la pantalla, reconoció el número de un antiguo productor de televisión. Desde que se había alejado de Caso Cerrado, muchas ofertas habían llegado a su puerta, pero esta vez la propuesta tenía un aire diferente. Al otro lado de la línea, le dijeron lo que ya sospechaba: el público la extrañaba. A pesar de los años, su nombre seguía resonando con fuerza. Millones de vistas en episodios antiguos, frases icónicas convertidas en memes y constantes peticiones en redes sociales para su regreso. Pero la televisión ya no era la misma, y Ana María lo sabía. Tras la llamada, se sentó a pensar. Había disfrutado su descanso, pero su esencia nunca había cambiado. La justicia era su pasión, y el deseo de ayudar a la gente seguía intacto. Sin embargo, las condiciones de la televisión actual la hacían dudar. Las cadenas eran más cautelosas, la censura más fuerte, y el tipo de casos que solía tratar podría no encajar en el panorama mediático actual. A pesar de sus dudas, la conversación con la televisora continuó. Querían su regreso y estaban dispuestos a negociar. No sería Caso Cerrado exactamente como antes, pero habría espacio para adaptarlo a los nuevos tiempos. Mientras tanto, la noticia de su posible retorno comenzó a filtrarse. Programas de farándula especulaban sobre su regreso, las redes estallaban con rumores y los fanáticos exigían respuestas. En cuestión de días, su nombre volvió a ser tendencia. La presión estaba sobre ella. Finalmente, decidió dar una entrevista en una plataforma digital para abordar el tema. No confirmaría nada todavía, pero tampoco lo negaría. La entrevista en vivo con la doctora Polo había sido un fenómeno. En cuestión de minutos, cientos de miles de personas se conectaron, y su nombre volvió a ser tendencia en redes sociales. Los comentarios eran abrumadores, los fanáticos exigían su regreso. Algunos pedían que Caso Cerrado volviera exactamente como antes, mientras que otros soñaban con una versión renovada, más impactante y con total libertad para abordar cualquier tema. Pero aunque la emoción del público era innegable, las negociaciones con la televisión estaban lejos de ser sencillas. Los ejecutivos querían traerla de vuelta, pero bajo sus propios términos. La industria había cambiado, y con ella, las reglas del juego. Lo que antes era considerado un programa fuerte y sin censura, ahora podría verse como demasiado polémico. La televisión estaba llena de nuevas restricciones, y los anunciantes eran más cautelosos que nunca. Cuando llegó el primer borrador de la propuesta, Ana María Polo se encontró con una lista de condiciones que le provocó una mezcla de risa y frustración. Querían un formato más ligero, menos sentencias contundentes y evitar cualquier tema que pudiera generar controversia. Básicamente, le estaban pidiendo que fuera una versión más suave de sí misma, algo que iba en contra de todo lo que representaba. Las restricciones no terminaban ahí. También querían mayor control sobre la edición del programa. Antes, sus casos se transmitían prácticamente sin filtro, ahora, cada palabra debía ser revisada por un equipo de asesores legales y ejecutivos preocupados por la imagen de la cadena. No podía arriesgarse a que su esencia fuera diluida. A pesar de las trabas, las conversaciones seguían abiertas. La televisora sabía que Ana María Polo era una figura demasiado poderosa como para dejarla ir. La audiencia estaba de su lado, y si ellos no lograban llegar a un acuerdo con ella, existía la posibilidad de que simplemente decidiera crear su propio programa en una plataforma digital. Y esa posibilidad no los beneficiaba en lo absoluto. Mientras tanto, comenzaron a surgir otros obstáculos inesperados.
Algunos antiguos colaboradores del programa aparecieron en medios de comunicación asegurando que su estilo estaba desactualizado. Afirmaban que, en un mundo donde la corrección política dominaba el entretenimiento, su forma de impartir justicia ya no encajaba. Intentaban sembrar dudas sobre su regreso, insinuando que tal vez su tiempo en la televisión había terminado. Pero la respuesta del público fue inmediata. Miles de seguidores salieron en su defensa, dejando claro que la doctora Polo seguía siendo una voz necesaria. Los mensajes en redes eran directos, querían verla de vuelta con su autenticidad intacta y sin las restricciones de la televisión actual. A pesar del apoyo masivo, la incertidumbre continuaba. En las siguientes reuniones con la cadena, Ana María fue clara, no aceptaría regresar si eso significaba traicionar su estilo. Los ejecutivos titubearon. Sabían que estaban frente a una figura legendaria, pero también temían los riesgos. La audiencia la adoraba, sí, pero en un mundo tan cambiante, la línea entre lo contundente y lo polémico era más delgada que nunca. A medida que las negociaciones se alargaban, Ana María comenzó a explorar una alternativa: el mundo digital. La entrevista en vivo había sido prueba suficiente de que su audiencia no necesitaba un canal de televisión para seguirla. Plataformas como YouTube, Facebook y hasta servicios de streaming le ofrecían algo que la televisión ya no podía garantizarle: libertad total. Por primera vez en años, la balanza parecía inclinarse hacia otro lado. Si la cadena no aceptaba sus términos, ella tenía una carta bajo la manga: crear su propio espacio en Internet y producir su contenido sin rendir cuentas a nadie. Pero aún no tomaba una decisión. Las negociaciones con la televisora seguían en marcha, y aunque había muchas diferencias que resolver, todavía existía la posibilidad de llegar a un acuerdo. El caso no estaba cerrado. No todavía. Las negociaciones con la televisora continuaban, pero cada reunión se volvía más tensa. Ana María Polo estaba acostumbrada a discutir, pero esta vez no estaba en una sala de audiencias, sino en una mesa de ejecutivos que parecían más preocupados por el qué dirán que por la calidad del programa. Mientras ella insistía en mantener su estilo directo y sin filtros, los ejecutivos respondían con advertencias sobre la nueva televisión. Decían que la audiencia había cambiado, que las redes sociales podían amplificar cualquier comentario fuera de lugar y que los anunciantes no querían correr riesgos con contenido controversial. A pesar de los argumentos de la cadena, la doctora Polo sabía que su público seguía ahí. La reacción a su entrevista en vivo había sido la mejor prueba. No necesitaba que un grupo de ejecutivos le explicara lo que la gente quería ver. Ella lo veía todos los días en redes sociales, en los comentarios de sus videos antiguos y en los mensajes de sus seguidores. La televisión tradicional podía estar preocupada por las apariencias, pero la realidad era que su audiencia estaba hambrienta de contenido auténtico. Mientras la televisora dudaba, las plataformas digitales se mostraban como una alternativa cada vez más atractiva. En Internet no había censura, no tenía que responder a ejecutivos nerviosos ni preocuparse por anuncios que podían ser retirados por presiones externas. Podía lanzar su propio programa en YouTube, Facebook o incluso en una plataforma de streaming y controlar completamente su contenido. La idea comenzó a tomar forma en su mente: si la televisión no quería apostar por su estilo, entonces tal vez ella debía crear su propio espacio. Pero había un problema. Aunque la libertad que ofrecía el mundo digital era tentadora, había riesgos que no podía ignorar. La producción de Caso Cerrado siempre había requerido un equipo profesional: guionistas, editores, camarógrafos, abogados que revisaban los casos y un set bien diseñado. Hacer un programa de esa magnitud fuera de la televisión tradicional no era imposible, pero requería una inversión enorme. Estaba dispuesta a tomar ese riesgo. Mientras ella evaluaba sus opciones, la prensa y las redes sociales seguían alimentando la polémica. Cada día surgían nuevos rumores, algunos medios aseguraban que su regreso a la televisión estaba prácticamente confirmado, otros afirmaban que ya había rechazado la oferta y que planeaba lanzar su propio canal digital.
En el caos mediático, nadie tenía una respuesta clara, y la incertidumbre solo aumentaba el interés del público. La tensión entre la televisión y las plataformas digitales se hizo evidente cuando una importante cadena de streaming se acercó a ella con una propuesta. No querían revivir Caso Cerrado como tal, pero le ofrecían la posibilidad de crear un programa con un formato similar, pero con total libertad creativa. En esta nueva versión no habría censura ni restricciones de temas, y ella podría impartir justicia con el mismo estilo que la hizo famosa. La oferta era tentadora, pero también arriesgada. Sería lo mismo sin el nombre de Caso Cerrado. Los fanáticos la seguirían en una nueva plataforma. Mientras la balanza se inclinaba cada vez más hacia el mundo digital, la televisora intentó hacer un último esfuerzo para retenerla. En la siguiente reunión, los ejecutivos mostraron más flexibilidad. Estaban dispuestos a negociar ciertos puntos y darle más control sobre el programa, pero aún había temas en los que no querían ceder. Ana María escuchó atentamente cada propuesta, pero no tomó ninguna decisión inmediata. Por primera vez en su carrera tenía el poder absoluto sobre su futuro. No estaba desesperada por volver, y eso la ponía en una posición privilegiada. Si la televisión quería su regreso, debía adaptarse a ella, no al revés. Pero si las condiciones no eran las adecuadas, siempre tendría la opción de lanzarse por su cuenta y construir algo nuevo. Las semanas pasaron y las negociaciones seguían en marcha. Las reuniones con la televisora no habían terminado, y la oferta de la plataforma digital seguía sobre la mesa. La decisión no sería fácil, pero lo que sí era seguro era que el mundo no había terminado de escuchar la voz de la doctora Polo. La incertidumbre sobre el futuro de la doctora Polo había alcanzado su punto máximo. Cada día, los medios de comunicación publicaban titulares contradictorios, unos aseguraban que su regreso a la televisión era inminente, mientras que otros afirmaban que las negociaciones con la cadena se habían roto definitivamente. En las redes sociales, los fanáticos se dividían entre la emoción y la frustración, exigiendo respuestas. Todos querían saber lo mismo, ¿volvería Caso Cerrado o no? Pero la verdad era que la decisión aún no estaba tomada. Las conversaciones con la televisora continuaban, pero cada reunión era una batalla entre la visión de Ana María Polo y las restricciones de la industria. Por un lado, la cadena quería su regreso, pero con ciertas modificaciones que la hacían dudar. Querían un programa que se ajustara a la nueva era de la televisión, con menos polémica y más enfoque en el entretenimiento. Ligero. Pero para la doctora Polo, la justicia no era un espectáculo vacío. Si volvía, tenía que ser con la libertad de impartir sentencias como siempre lo había hecho, sin miedo, sin censura y sin concesiones. Mientras tanto, la oferta de la plataforma digital seguía sobre la mesa. A diferencia de la televisión tradicional, este nuevo formato le ofrecía un control total sobre su contenido. No habría ejecutivos tratando de suavizar su discurso ni anunciantes presionando para evitar temas delicados. Sería libre de elegir los casos, de hablar con franqueza y de conectar con su audiencia sin intermediarios. Pero aunque la libertad era tentadora, había un problema importante: la producción. Hacer un programa de la calidad de Caso Cerrado requería una inversión enorme. No se trataba solo de grabar frente a una cámara y subir los videos a Internet. Necesitaba un equipo de producción, un estudio, abogados que revisaran los casos y un sistema sólido para recibir y procesar denuncias reales. Si apostaba por el mundo digital, tendría que construir todo desde cero, sin el respaldo de una gran cadena detrás. Mientras evaluaba sus opciones, el debate en redes sociales seguía creciendo. Algunos fanáticos la alentaban a independizarse y apostar por las plataformas digitales, asegurando que la televisión ya no era necesaria para mantenerse relevante. Otros, en cambio, pedían a la cadena que hiciera lo necesario para traerla de vuelta, sin restricciones. Incluso figuras del entretenimiento comenzaron a opinar sobre el tema, aumentando la presión sobre la televisora.
El interés del público se mantuvo tan alto que varios programas de entrevistas intentaron conseguirla como invitada para hablar del tema. Finalmente, Ana María Polo aceptó aparecer en un evento en vivo donde respondería directamente a la gran pregunta, ¿volvería o no? Cuando el día llegó, la expectativa era enorme. La transmisión comenzó con un resumen de su carrera destacando los momentos más icónicos de Caso Cerrado. Luego, el conductor le hizo la pregunta que todos esperaban. Doctora Polo, ¿volverá Caso Cerrado a la televisión? Su respuesta fue clara y directa. Las conversaciones siguen en curso. No hay nada confirmado todavía, pero si regreso, será bajo mis términos. No era la confirmación definitiva que muchos esperaban, pero tampoco un rechazo. La puerta seguía abierta, y eso fue suficiente para que la noticia explotara una vez más. Después de la entrevista, las especulaciones continuaron. Algunos medios aseguraban que su respuesta era una estrategia para presionar a la televisora a ceder en las negociaciones. Otros afirmaban que ya estaba planeando su propio proyecto digital y que simplemente estaba ganando tiempo. Pero la verdad solo la sabía ella. Lo único seguro era que la doctora Polo nunca se quedaba callada. Si volvía, lo haría con la misma fuerza de siempre. Si decidía emprender un camino nuevo, lo haría sin miedo. El caso no estaba cerrado. Aún quedaba mucho por decidir.